¿Alguna palabra que hayan reconocido? O a lo mejor entendieron de qué va. Profe, él dice que es vegano, ¿Sí? sí, que fue a comprar vegetales. Ujú. Ah, local de market, dice. Sí, Yesterday, el día de ayer, ¿cierto? sí. Yesterday es ayer. Ya. Bueno, dice que compró tomate, eh, cucumber, cúrcuma, ¿o no? No, ese es pepino. Ah, ya. Ay, Ya, se me entonces, borró. ya. Entonces tenemos a nuestro personaje Martín, que fue de compras ayer. Es vegano, entonces compra hartos vegetales. Ya, eso es lo que me han dicho hasta ahora que entendieron. ¿Qué más entendieron del texto? Que compró tomates, Compró tomates, ¿qué más? Brócoli también, ¿o no? Ya. Aquí es que en este caso hay que tener ojo, ¿ya? Porque aquí nos está contando ya, desde el principio, fue a comprar, iba a comprar vegetales, pero que el Small Local Market, que es la feria de la ciudad o del pueblo, estaba cerrada ayer. Entonces fue al supermercado grande. El supermercado no es tan barato como la feria, pero encontró casi todo en su lista. Compró onions, cebolla, garlic, ajo, tomatoes, tomates y aubergine, que es berenjena, para una salsa de pastas. Y también pepino y rábanos para una ensalada de acompañamiento. Luego dice que más tarde en la semana va a ser anfitrión de una cena, una fiesta, una cena con amigos, eh, y quiere preparar curry vegano. Y que para la receta necesita brócoli, pero no encontró en el supermercado. No encontró en el supermercado, así que en vez de brócoli compró cauliflower, que es coliflor. Ya. ¿Y qué dice esta parte del final? Aquí está hablando sobre las bolsas que dan en el supermercado. Aquí le pasa una situación con la bolsa de papel. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que le pasó? Se le rompieron. La bolsa de papel se le rompió. ¿Y qué pasó entonces? Los pajaritos se fueron encima a comer. Sí, justamente. Eso fue lo que pasó. Entonces, Martín pidió una bolsa de papel porque son más eco-friendly, que significa como amigable con el medio ambiente, que las bolsas plásticas. Y después se dio cuenta de que las bolsas de papel no eran tan resistentes como las plásticas y se le cayeron todas sus verduras al suelo. Y ahí llegaron las aves y se lo llevaron. Ahora vamos a ver las preguntas. Ya estas son de verdadero y falso. ¿Ya? Aquí yo lo voy a dejar en inglés y quiero que ustedes respondan em, con la ayuda de su diccionario, con la ayuda de lo que saben, pero tratemos voy a tratar de no decirles la pregunta en español, ¿ya? Porque ya leímos el texto
y también se los resumí en español. Así que primero enfoquémonos en las preguntas en inglés. Número 1. Martin eats meat. Martin eats meat. True or false? Recuerden ocupar sus diccionarios. Martin eats meat. ¿Verdadero o falso? Falso, profe. ¿Ya alguien No fue a que... comprar, no compró carne, compró verdura, vegetales. Ya. Pero ojo aquí que la pregunta no es lo que compró, sino lo que come. ¿Ya? Entonces, pongamos que es falso. La siguiente dice, Yesterday, Martin bought his vegetables at the local market. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Alguien más con alguna otra respuesta? ¿O todos coinciden con que es verdadero? Es verdadero. Ya. Después vamos a revisar. The supermarket is more expensive than the local market. Tendría que ser verdadero, profe, porque me acuerdo un poquito. Ya. La siguiente. Martin bought everything on his shopping list. Martin bought everything on his shopping list. ¿Verdadero o falso? Es falso. Ya. Later in the week, Martin is attending a friend's dinner party. Verdadero. La última, Martin asked for a paper bag because he cares about the environment. Verdadero. Ya. Ahora las vamos a revisar. Ya. Vamos desde arriba. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta, Martin eats meat. Aquí tenemos la acción eat, eats, que significa comer. Y meat es carne. Y al principio del texto nos cuentan que Martin es vegano, por lo tanto no come carne. Luego, yesterday Martin bought his vegetables at the local market. O sea, ayer Martin compró sus vegetales en el mercado local, en la feria. Esta es falsa, ya que nos cuenta que ayer Martin fue a comprar a la feria, pero estaba cerrada, por lo tanto no pudo comprar sus vegetales. Por eso los terminó comprando en el supermercado. Ya, la siguiente decía, the supermarket is more expensive than the local market. Ya, el supermercado es más caro que la feria. Martin bought everything on his shopping list. ¿Compró todo en su lista? No, porque le faltaban algunas cosas, por ejemplo, el brócoli. Later in the week, Martin is attending a friend's dinner party. Aquí dice que luego, durante la semana, Martin va a asistir a la cena de un amigo. Pero el texto dice que Martin es el que va a ser el anfitrión de la cena.
No es que él esté invitado, sino que él la va a organizar. La fiesta es de él, la cena es de él. Y la última, Martin asked for a paper bag because he cares about the environment. Martin pidió una bolsa de papel porque le importa el medio ambiente. Verdadero. ¿Ya? Hubieron dos malas las que contesté, profe. Ujú. Sí, y son detalles muy pequeños. Bueno, les quería comentar que a lo mejor puede que en sus diccionarios no encuentren palabras porque las palabras que están buscando son verbos, ¿ya? O sea, acciones, como caminar, eh, comprar, correr, etcétera. Y lo que pasa con los verbos es que si el texto que están leyendo no está en presente simple, o sea, no, en español no diría como yo camino, yo como, yo compro. Si no está en ese tiempo, si está, por ejemplo, en pasado, si ustedes buscan esa palabra, como les sale en el texto, en el diccionario no les va a salir, porque en el diccionario están los verbos, pero en su forma base, ¿ya? O sea, en su forma presente. Entonces, si está leyendo un texto que es una historia que alguien está contando y obviamente la está contando como tiempo pasado, em, van a encontrar que muchas palabras, así literal como están en el texto, no les van a aparecer en el diccionario porque son acciones, son verbos que se conjugan de cierta forma en el pasado. Por ejemplo, esta palabra, bought, esto es esto significa compró, es el pasado de comprar. Entonces, si ustedes están leyendo un texto, les aparece esta palabra y la buscan, no les va a salir. Ustedes ahí tienen que entrar a buscar la forma base de este verbo, que sería buy, ¿ya? Entonces, por eso puede que les complique un poco el tema de el diccionario, porque lo más probable es que los sustantivos, las cosas, los animales, ese tipo de palabras sí les aparezcan, ¿ya? Porque esos no cambian. Estén en futuro, en presente o en pasado, las palabras siempre se mantienen igual cuando son objetos. Pero cuando estamos hablando de acciones, probablemente contadas en el tiempo pasado no lo van a encontrar. Así que ahí lo que podríamos hacer es más adelante repasar los verbos, pero igual es importante que ustedes revisen eh, como en el tiempo que puedan ir revisando distintos verbos, porque son muchos verbos, los verbos son acciones. Entonces hay muchas opciones de las que podemos estar aprendiendo. Y lo otro que les quería decir es que es muy importante que participen de las clases, em, porque al final esto solamente va a ser un repaso para que ustedes puedan volver a dar la prueba. Y si no participan y si entran a la clase pero la dejan de fondo y empiezan a hacer otras cosas, no les va a servir de nada estar en la llamada. ¿Ya? Es importante que se involucren en estas clases. No es necesario que usen el micrófono, pueden escribir, yo siempre estoy pendiente del chat, así que eso, solo les pido un poquito más de participación, porque eso al final es lo que los va a ayudar a corregir sus errores. Ya. Ahora vamos a revisar otro texto. Ya. El texto se llama Ugly Christmas Sweaters. ¿Qué se les viene a la cabeza con este título? ¿Qué creen que significa? Ugly Christmas Sweaters. Habla de la Navidad, pero no sé lo que significa lo otro. Sí, Navidad es como lo principal. Es algo sobre la Navidad. Christmas significa Navidad. ¿Qué más puede ser? La palabra sweaters, yo creo que igual a lo mejor les suena. Probablemente les suena esa palabra, sweaters.
Porque ¿Es nieve o no? ¿cómo? ¿Es nieve ugly o no? Ugly no. Ugly es feo, ¿ya? Entonces está hablando de algo, está hablando de los sweaters. ¿Qué creen que puede ser? Puede ser como chompa, suéter o Sí, algo así. correcto, un suéter. Entonces, ugly Christmas sweaters son suéteres o chalecos de Navidad feos, ¿ya? Y esto por un poco de contexto, que en países como Estados Unidos está la costumbre de que para época de Navidad se pongan como unos suéteres con diseño navideño, pero a veces siempre les suelen decir que son como suéteres feos, ¿ya? Porque tienen como muchos dibujos, muchas cosas. Entonces, eso sería como el contexto del título, ¿ya? Recordemos que en Estados Unidos y en el hemisferio norte para Navidad ellos están en invierno ya. Por lo mismo se ocupan suéteres, se ocupa ropa abrigada, en cambio acá estamos en verano. Ya. Conociendo ya el título, vamos a leer en inglés el texto. Recuerden ir leyendo la lectura. Ya. Every year in December, something strange happens. People meet to celebrate the festive season dressed in ugly Christmas sweaters. Christmas sweaters are usually red or green and have a large Christmas images on them. For example, a giant elf or snowman, tinsel, Christmas presents with big bows, reindeer with big bright red noses, or gingerbread men, they have one thing in common. They are always ugly. Where did this tradition come from? The answer is the 80s television. Comedy shows help make ugly Christmas sweaters popular. A few shows had an uncool dad character who made bad jokes, wore ugly sweaters, and always tried to get the family into the Christmas spirit. Before long, everyone was wearing Christmas sweaters, from primary school teachers to pop stars and your favorite auntie. In the 1980s, Christmas sweaters were not ugly, they were cool. But by the 1990s, fashion had changed and people stopped dressing in ugly homemade sweaters. These days, people think fashion from the 1980s is funny. They wear Christmas sweaters as a joke, not because they want to be fashionable. It's fun to meet up and laugh about who is wearing the ugliest sweaters. People even host ugly Christmas sweater parties. The trend has spread around the world. Although it is not as popular in the southern hemisphere, it's too hot to wear a woolen sweater at Christmas time in places like South Africa or Australia. Ya. Entonces, ¿qué me pueden decir de este texto? ¿De qué se trata? ¿En qué historia nos está contando? ¿De qué creen que se puede tratar el texto? Ya sabemos que habla sobre los suéteres o los chalecos de Navidad. ¿Pero qué nos está contando sobre esto?
¿Alguna idea? Salen los años ahí, años Ujú. como 1980. 1980, 1990. Pero, ¿qué quieren decir estos años? ¿Por qué están en el texto? Ya, el texto nos habla sobre el origen de estos chalecos de Navidad em, que son tan comunes. Nos cuenta que estos suéteres por lo general son de color rojo o color verde, colores navideños, con imágenes muy grandes. Por ejemplo, con imágenes de elfos o de em, ho- hombres de nieve, brillos, em, regalos de Navidad, renos, em, galletas de jengibre, etcétera. Entonces, ese tipo de diseño tienen estos suéteres. Y aquí nos cuentan de dónde viene la tradición. Luego nos comentan que la tradición viene de la televisión de los años 80, que los shows de comedia ayudaron a hacer populares este tipo de atuendo. Nos cuentan un poco el contexto de estos shows de comedia, que siempre estaba el padre de familia, que hacía malas bromas malas y que siempre ocupaba este tipo de ropa para Navidad. Y que gracias a eso, en los 80 muchas personas comenzaron a ocupar este tipo de suéteres. De todas las personas, profesores, familiares, artistas de pop, todos en los 80. Pero ya para los años 90 la moda cambió y las personas dejaron de utilizarlos. Luego nos comentan que hoy en día la gente piensa que la moda de los 1980 es graciosa, que ocupan estos suéteres como un chiste y no porque sean bonitos, ¿ya? Sino que la gente se junta para reuniones de Navidad y reírse de quién está usando el suéter más feo, ¿ya? Que incluso hay gente que organiza fiestas de ugly Christmas sweaters, ¿ya? De suéteres de Navidad feos, o sea, como un concurso. Y luego nos comentan que esta tendencia se ha esparcido por el mundo, pero que no es tan popular en el hemisferio sur, Southern Hemisphere, que es donde estamos nosotros, ya que es demasiado cálido, caluroso para ocupar ropa de lana en Navidad en lugares como Sudáfrica o Australia. Ahora vamos a leer las preguntas. La primera dice, People wear ugly sweaters in December. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Ya. Uncool dads made Christmas sweaters fashionable. Uncool dads made Christmas sweaters fashionable. ¿Verdadero o falso? Falso. Ok. People wear Christmas sweaters today because they want to be fashionable. People wear Christmas sweaters today because they want to be fashionable. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Ya? Y la última dice, Christmas sweaters are more popular in the Northern Hemisphere. More popular in the Northern Hemisphere.
¿Verdadero? Verdadero. Ahora vamos a revisar. Ya. People wear ugly sweaters in December. True. Las personas usan suéteres feos en diciembre. La 2. Uncool dads made Christmas sweaters fashionable. Esto es true. ¿Ya? Esto significa que los papás que no son geniales hicieron los suéteres de Navidad, los pusieron a la moda, ¿ya? Que era lo que decía el texto, que en los programas de televisión de los años 80 está el personaje del padre de familia, que se intentaba hacer el bacán, pero que tenía chistes muy malos, y que gracias a ese tipo de personajes fue que estos suéteres se hicieron famosos. Por eso es verdadero. Luego, people wear Christmas sweaters today because they want to be fashionable. Esto es falso. Esto dice, las personas usan suéteres de Navidad hoy en día porque quieren estar a la moda. Y esto es falso, ya que ahora, como decía el texto, ahora se usan para reírse, ¿ya? Como una broma, como un chiste. Y la última dice, Christmas sweaters are more popular in the Northern Hemisphere. O sea que los suéteres de Navidad son más populares en el hemisferio norte. Y eso era lo que habíamos visto, ya que en el hemisferio sur, en Navidad estamos en verano, ¿ya? Entonces, esto sería lo de este texto. Nos vamos a tomar un break de 5 minutos. Volvamos a las 8:05 y terminamos de leer los últimos textos, ¿ya?
Recuerden ir dejando sus nombres en el chat, por favor. Ya. Yo lo que les decía antes sobre de que podía pasar que no encontraran las palabras en el diccionario, puede ser por esto. Lo que yo les muestro en la pantalla es una lista de verbos irregulares, ¿ya? Em, los verbos son las acciones, ¿ya? Aquí vemos a la derecha están en español, tenemos empezar, apostar, traer, comprar, construir, etcétera, ¿ya? Em, todas estas son acciones o verbos, ¿ya? Lo que pasa con esto es que en inglés tenemos verbos que si estamos hablando en el pasado, como dice acá arriba, pasado, em, se van a escribir de otra forma. Y lo que ustedes, lo que aparece en el diccionario es lo que está en el presente, lo que está al lado izquierdo, ya en la primera columna. Be, bet, begin, break, bring, buy. Entonces, si ustedes están leyendo un texto de algo del pasado o de alguna historia que ya pasó, los verbos van a estar escritos de esta forma, como aquí en la columna de pasado, ¿ya? Entonces, si ustedes ven esta palabra, brought, brought, y ustedes van a decir, no sé qué significa esto, lo voy a buscar en el diccionario. Y ustedes buscan brought, no les va a aparecer, ¿ya? Y aquí es cuando uno tiene que tratar de estudiarse lo que son los verbos, ¿ya? Y como ven, los verbos son muchos, 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 ¿ya? Porque la idea es que si ustedes llegan a leer algún verbo en pasado, por ejemplo, si llegan a leer el verbo, no sé, drove, van a saber que viene de drive. Y ahí cuando ustedes lo busquen en el diccionario van a saber qué significa conducir. Hola, profe, disculpe por llegar tarde, es que acabo de llegar a mi casa. Hola, no te preocupes, no hay problema. Está todo grabado en todo caso. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Ya. Entonces, como les decía, esto es un poco más complicado, ¿ya? Yo creo que por esto, más que nada, es que no encontraban las palabras en el diccionario. Lo que podemos hacer es, yo voy a tratar de buscar algo así, que ojalá un poco más simple, como algún documento así, y se los voy a tratar de hacer llegar durante la semana o durante el fin de semana, y si no, ya para la próxima clase lo podemos revisar. ¿Ya? Y esta sería como una ayuda para ustedes en caso de que necesiten aprendérselos, porque yo sé que son muchas palabras y que realmente no necesitan aprenderse todo, pero sí les puede ayudar a reconocer, porque el problema es este, y obviamente quizás ustedes no sabían que esto podía pasar, ¿ya? Así que esto lo voy a tratar de hacer durante la semana, durante el 18, y tenerlo listo, ojalá, de aquí a la próxima clase, ¿ya? Yo no sé si ustedes llegan a imprimir algo así, lo pueden llevar a la prueba, ¿ya? No sé si pueden tener como su hojita de los verbos, yo creo que no, ¿ya? Pero por lo menos si es que ustedes estudian en sus casas, les puede ayudar un poco como para ir repasando, ¿ya? Entonces ahora vamos a seguir con los textos. Yo voy a apagar mi cámara
porque siento que se está pegando demasiado. Y a lo mejor eso va a afectar un poquito cómo se va a ver los textos, ¿ya? Así que apagué mi cámara por eso. Ya, vamos a ir con otro texto. Australian Wildlife and Climate. ¿Ya? Primero vamos con el título. Australian Wildlife and Climate. ¿Qué creen que significa esto? ¿Qué les da a entender el como título? El clima, clima de Australia. Ya, Algo muy bien. El clima de Australia. ¿Y qué más aparte del clima? ¿Qué será esto? los Wildlife. koalas, No, no son los koalas. La Wild, vida, algo así. sí, es como la vida salvaje, que se refiere como todos los animales no domésticos, ¿ya? Wild es salvaje y life es vida, ¿ya? Entonces, este es un texto sobre el clima y la vida salvaje de Australia, ¿ya? Eh, para los que hayan entrado ahora, lo que estamos haciendo es leer el texto en inglés y responder de inmediato las preguntas, ya que em, para que puedan reforzar más un poquito más lo que es el, el inglés. Tratar de no, porque si yo empiezo como a traducirles todo el texto, van a tener las respuestas claras al final. Y no es la idea es que igual se acostumbren al inglés. Entonces yo voy a leer y la idea es que ustedes sigan la lectura. Ya. Most of the animals and plants found in Australia are native to Australia. They cannot be found anywhere else in the world. Some of the stranger and more famous animals include koalas, kangaroos, the platypus, and the echidna. Australia is also home to some of the most dangerous and poisonous animals in the world: snakes, spiders, jellyfish, crocodiles, and sharks, to name just a few. Australia experiences regular drought, flood, and bushfires. The temperature and weather conditions are very different from one end of the continent to the other. The north is humid and tropical with rainforests. The south, southeast, and southwest have mountain ranges and a Mediterranean climate. The center is a dry desert. Ya. Entonces, ¿qué entendieron del texto? Ya sabemos que se trata sobre la vida salvaje y del clima en Australia. Pero ¿qué más nos cuenta? Que hay plantas nativas en Australia, ¿no? Algo así. Sí, animales y plantas nativas de Australia y que solamente se encuentran en Australia. ¿Ya? Aquí les quiero dar un ejemplo. Tenemos aquí la palabra found. Intenten buscar la palabra found en el diccionario y díganme si aparece o no. Ahora, si es que pueden hacerlo ahora, como para hacer el ejercicio. Busquen la palabra found, tal cual como aparece en pantalla. Y me avisan si es que la encuentran. Sí, encontré la palabra found, pero dice past tense and past participle form of find, no sé, Sí, algo así. sí, No eso, entiendo nada. sí. Lo mismo que está acá, que he encontrado la palabra found, eh, aquí, found, y que le dice que es el past, pasado, y el participio, participle, de aquí, y en la primera columna nos aparece la palabra como original. Entonces buscamos found y aquí a la izquierda dice find, ¿ya? Entonces esta es la palabra base. O sea, el diccionario solamente le dice que found es el pasado y el participio de find, pero ahí no le está diciendo
lo que significa, ¿ya? Entonces como que uno se confunde más. Por eso es importante tener como una hojita así, porque nosotros vemos primero en Se fue la mi. No se escucha. leemos. ¿Se escucha ahora? Sí, ahora sí. Sí, profe. Como les decía, found les aparece que es el pasado y el participio de find, ¿ya? No les dice nada más. Pero ahora intenten buscar la palabra find, F-I-N-D. ¿Está bien? ¿Fine? ¿No bien? No, find, F-I-N-D. Se escribe Fin. find. Encontrar, localizar, ¿o no? Ahí, justamente. Sí. Entonces, si ustedes Sí. hubieran buscado found, solo les diría que es el pasado de find. O quizás ni siquiera les aparecería la palabra en algunos diccionarios. Pero ahora que saben que viene de find, pueden buscar la palabra find y van a encontrar que significa hallar o encontrar o localizar. ¿Ya? Entonces, si ahora volvemos al texto, ahora podemos saber que aquí dice la mayoría de los animales y plantas encontrados en Australia son nativos a Australia. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que voy a tratar de elaborar como una lista de verbos em, para que conozcan como la forma base, en caso, porque casi todos los textos van a estar en pasado, ¿ya? Así que, por lo menos para que puedan repasar un poquito más. Ya. Entonces vimos entonces que los animales y plantas encontrados en Australia son nativos de Australia. ¿Qué más? ¿Qué animales se encuentran en Australia, según el texto? Hay Cocodrilos, serpientes, ¿Ya? hay ¿Sí? arañas, arañas, Ujú. Spiders, koalas, arañas. Y acá arribita, koalas, koalas, canguros, canguros. ya. Entonces aquí nos comentan que los animales más famosos de Australia serían los koalas, los canguros. El platypus es el ornitorrinco y la equidna es como un puercoespín, ¿ya? Y aquí nos está comentando sobre otros animales de Australia, pero nos dice que estos son los most dangerous and poisonous animals in the world. ¿Qué será most dangerous y poisonous? ¿Será dangerous? Ya. Vamos a empezar entonces con las preguntas. Ya las preguntas están en inglés y ustedes tienen que ir respondiendo, me van diciendo la respuesta correcta. Después vamos a revisar las preguntas en español, ¿ya? Entonces, ahora que están en inglés, me van a ir respondiendo con lo que ustedes creen que es correcto. Número 1. What is unique about many of the plants and animals in Australia? What is unique about many of the plants and animals in Australia? es la tercera, la dice La nativo. 3. They are native. ¿Ok? Pasemos a la segunda. Which animal is not poisonous or dangerous?
Profe, ¿es una sola alternativa en la dos? Solamente una. Solo una. La segunda. La tercera. Ya, vamos con la segunda. Ya, la siguiente dice, What can you find in the middle of Australia? What can you find in the middle of Australia? Esto estaba al final del texto, ¿ya? What can you find in the middle of Australia? Aquí se refiere como a La primera, la La primera. primera. Ya, revisemos. desert, Ya. About único. Aquí, which animal is not poisonous or dangerous, significa que animal no es venenoso o peligroso, ¿ya? Y las opciones son la serpiente, que sabemos que es venenosa, la araña, que también puede ser venenosa o peligrosa, y la opción que nos quedaba era el equidna, que yo les dije que era como un puercoespín, que era un animal muy pequeño, ya no era como peligroso, no salía como peligroso en el texto. Y la tercera dice, What can you find in the middle of Australia? ¿Qué puedes encontrar en el medio de Australia? Y en el texto nos contaban que al norte de Australia hay clima tropical, con mucha lluvia tropical en el bosque, que más al sur eran muchas montañas y que en el medio era muy seco y que había desierto. Entonces, esta sería la correcta. Vamos a revisar un último texto y vamos a terminar por hoy. ¿Ya? Vamos a... ¿Qué texto puede ser? Vamos a leer Saint Patrick's Day. Ya, el texto se llama Saint Patrick's Day. ¿Qué puede ser esto? No es algo muy común en Chile, o sea, no lo es para nada, pero sí en otras partes. Es una celebración, Día de San Patricio. Día de San Patricio. Y a lo mejor ustedes no lo conocen, porque aquí la verdad no se celebra. Se suele celebrar en Inglaterra, me parece mucho, en Estados Unidos, que es como mucha gente vestida de verde, así como con vestimenta como de duende. A lo mejor lo han visto, no sé, en Los Simpsons, por ejemplo, sé que ha aparecido un par de veces. Es como muy de la cultura irlandesa. ¿Ya? Entonces vamos a leer este texto. Recuerden ir siguiendo la lectura. Saint Patrick's Day, 17th March. Happy Saint Patrick's Day, everyone. On the 17th of March, people all over the world celebrate Irish culture and heritage in commemoration of Ireland's patron saint. Who was Saint Patrick? The patron saint of Ireland lived in the 5th century. No one knows when exactly he was born, but he is believed to have died on the 17th of March. As a teenager, he was kidnapped and sold into slavery in Ireland. During that time, he learned a lot about Irish traditions and beliefs. After 6 years, he managed to escape. He fled from the island and finally found shelter in Gaul, France, where he stayed and studied for 12 years. Having become a bishop, he decided to go back to Ireland as a missionary, as he knew the Irish and what was important to them. Patrick managed to convert many Irish pagans to Christianity. This is, for example, how the Celtic cross came into existence. Patrick simply added a circle to the Christian cross, symbolizing the sun. Even more famous is how Patrick used the three-leaf shamrock to explain the Trinity of Father, Son, and Holy Ghost to Irish pagans. The shamrock is therefore a symbol you'll find everywhere on St. Patrick's Day.
What happens on St. Patrick's Day? The 17th of March is a public holiday in Ireland, but it is celebrated all over the world by Irish people and lovers of Ireland. There are parades in the streets, there is music and dancing everywhere, especially in Irish pubs. People usually wear something green on that day. They dance, sing, have fun, and drink, especially Irish stout and whiskey. Many pubs sell green beer, and in Chicago, the river is dyed green in celebration. So check out if there is an event near you and enjoy the craig, as the Irish say. Ya. ¿Qué se entiende del texto? ¿Qué entendieron ustedes del texto? Sabemos que habla sobre la celebración del Día de San Patricio. Pero ¿quién fue San Patricio? ¿Qué ocurre el 17 de marzo? ¿Qué ocurre? ¿Es el día de celebración? Sí, donde se celebra el Día de San Patricio. También se Dice celebra cultura igual, ¿o no? la cultura irlandesa. Sí. Muy bien. Y la herencia de, ¿qué será Patron Saint? Esto es una palabra que lo Santo mejor. patrón. Santo patrono, muy bien. Entonces, Saint Patrick o San Patricio es el santo patrono de Irlanda. ¿Ya? Entonces, en esta fecha se celebra. Entonces, aquí nos dice quién fue San Patricio, que fue el santo patrono de Irlanda. Pero, ¿qué nos cuentan de su historia? ¿Qué le pasó cuando era adolescente? As a teenager. ¿Qué le pasó? Aquí cuenta que le pasó algo grave. ¿Era soldado, no? Soldado. No. Esclavo. Sí. Dice que fue secuestrado y vendido a la esclavitud en Irlanda. Luego, aquí nos cuentan un poco sobre la cruz céltica o celta, que la creó San Patricio, y que hay un símbolo muy utilizado para celebrar San Patricio. ¿Qué símbolo es este? Un trébol. Es un trébol de 3 hojas. Shamrock es trébol, y aquí nos dice que es three-leaved, de 3 hojas, ¿ya? Y que con este mismo símbolo del trébol de 3 hojas explica la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ya? Y esto así fue como evangelizando a los paganos irlandeses, ¿ya? Luego nos habla aquí de las costumbres que se hacen hoy en día para esta fecha. ¿Qué se hace? ¿Qué dice acá? ¿Qué nos dice el texto? ¿Cómo se celebra? Por lo que yo entendí, que el río se tiñe o tiñe en el agua, no sé. Sí. Nos dicen que en Chicago, en Estados Unidos, el río que cruza la ciudad se tiñe de color verde durante la celebración. Que también se bebe, se baila y que la gente ocupa ropa de color verde. Se bebe mucha cerveza stout y whisky. En general, cosas bien irlandesas. Ahora vamos con las preguntas. Saint Patrick was born
on the 17th of March. ¿Verdadero? Okay. He first came to Ireland as a slave. He first came to Ireland as a slave. ¿Verdadero? Okay. Y St. Patrick's Day is a public holiday all over the world. ¿Verdadero? Ya. Revisemos. Ya. St. Patrick was born on the 17th of March. La pregunta dice, San Patricio nació el 17 de marzo. ¿Pero qué nos cuenta el texto? ¿Qué Aquí se dice, celebra? no one knows when exactly he was born. Nadie sabe cuándo nació exactamente, but he is believed to have died on the 17th of March. Se cree que falleció el 17 de marzo. ¿Ya? Entonces, por eso en este caso es falsa, ¿ya? Porque no es que haya nacido el 17 de marzo, sino que es que haya fallecido en conmemoración. La siguiente, he first came to Ireland as a slave. Él llegó la primera vez a Irlanda como esclavo, lo que es verdadero. Y la última dice, St. Patrick's Day is a public holiday all over the world. Nos dice que sí, aquí dice que es falso porque la pregunta dice, el Día de San Patricio es una celebración o una festividad pública, como un feriado público en todo el mundo. Y bueno, en este caso sería falsa porque tenemos el ejemplo de Chile, que esto no está en nuestra cultura, que realmente se reduce a algunas partes de Europa y Estados Unidos. Son como los únicos que celebran esto, como nos dice el texto, que por lo general lo celebran en Chicago, que tiñen los ríos, y que es más que nada más apegado a la cultura irlandesa. Entonces, eso sería. Ya. Entonces ya son las 8:30. Creo que ya es momento de detener la clase. Em,